Son cerca de las 3 de la tarde de un domingo cualquiera en Washington, D.C. Un hombre estadounidense, motivado por el ímpetu de convertirse en un héroe, acelera su Toyota Prius gris por las calles de la capital. Lleva más de 6 horas conduciendo desde Carolina del Norte, no solo armado de valor y convicciones, sino que también armado con un rifle de asalto, una pistola, una escopeta y un cuchillo. No es parte de un operativo policial ni de agencias de Estado. Es un hombre de 28 años que actuó por cuenta propia. Su objetivo, una pizzería familiar. Su misión, liberar a niños esclavizados en una red de abuso infantil dirigida por el Partido Demócrata. El momento había llegado. Disparos, tensión, caos y terror. Afortunadamente no hubo heridos. No hubo vidas que lamentar ni tampoco niños que liberar. Edgar Madison había creído en las mentiras y conspiraciones que se extienden a través de las redes sociales y foros de Internet. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Human After All. Mi nombre es Brian Castro. Yo soy un apasionado de la tecnología, de la informática, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad. Soy ingeniero en informática, magíster en ciberseguridad y me acompaña también aquí Luis Rojas Rubio, quien es ingeniero en informática, civil informático, magíster en informática y quien también está desempeñando actualmente un doctorado. Y además, dato rosa, que Luis también fue mi profesor en la universidad y hemos decidido crear este espacio para hablar un poco de temas que nos importan, de la tecnología y también que tienen mucha relación con la actualidad. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por sumarte a este proyecto. Oye, sí, muchas gracias por el espacio, por la invitación a ser parte de este proyecto. Me parece re interesante, digamos, incorporar conceptos que a lo mejor son más avanzados o más académicos y aterrizarlos un poquitito también para que estas nuevas generaciones, estos nuevos alumnos vayan conociendo y mermándose de estos temas. Mm. Sí, personalmente yo soy un gran consumidor de redes sociales, de generadores de contenido en torno a tecnología, libros, etcétera. Entonces, echaba de ver un espacio así, al menos desde Chile. No, si es que lo hay, no lo conozco. Así que creo que igual podemos abordar temas, sobre todo de la actualidad, desde una óptica también de las tecnologías. Y hoy en particular el tema que nos trae aquí, que me parece súper relevante y contingente, que son las fake news. ¿Cómo ves tú lo que se ha dado con las fake news actualmente? Uf, mira, sobre todo en un momento como bien político acá en Chile, Mm, en donde ya vamos por esta nueva tanda de elecciones, las fake news se hacen presente todo el rato, o sea, desde la publicación de un candidato en específico abogando por quemas de tal cosa, por ejemplo, en iglesias de la India, por ejemplo, ¿cachai? En la abuelita compartiendo de repente ese mensaje o esa cadena en WhatsApp de ayudemos a los niños en tal parte del mundo porque está pasando esto. Es un tema que no desaparece, o sea, y que vamos a tocar más ratito, pero es algo que viene hace un montón de tiempo, o sea, no es nada nuevo el tema de las fake news, o sea, lo que sí deberíamos a lo mejor partir mencionando es como qué es, ¿sí? Como ujú. cómo la podemos describir, a qué hacemos referencia con eso. No sé si te tinca, digamos, como partir por ese lado. Sí, sí, me parece que es importante como definir el concepto porque de pronto no tiene que ver, creo yo, solamente con noticias que buscan manipular de alguna manera la opinión pública, sino que a veces tiene que ver incluso con hasta memes, pero que las personas creen. O sea, yo me acuerdo que Sí. hace unos años atrás vi una publicación reposteada en Facebook de una de mis profesoras del liceo y Ya. salía este actor español reconocido, bien delgado, que decía que era como puntaje nacional en, en Claro, matemática claro. en la PSU. Y siempre y tienen como esta leyenda de no se apoya el talento chileno, algo así, Eso, pero en realidad no tiene que ver con eso. No, ¿no? es y quizás no busca hacer una noticia, pero es un meme que se transforma de alguna forma en algo entre comillas real y se va compartiendo.
Sí, mira, totalmente, ¿eh? Y a mí me pasó como anécdota que la abuelita de mi esposa compartió justamente ese meme, po, ¿cachai? Y ahí como que justo como en esa imagen que se comparte de este chico ahí como como con una camiseta o como una cotona blanca, así como Mm, estilo mm, doctor, y se le colocaba como nadie valora a, digamos, a nuestros profesionales en Chile y apoyémoslos compartiendo y qué sé yo. Y la abuelita compartió esto, así, y nosotros no sabíamos cómo decirle también como de, oye, tal persona pertenece a tal, a tal digamos, rubro. actividad, que mira lo que estáis compartiendo, ¿cachai? Entonces como que fue Mm. súper chistoso en ese caso, po. Pero imagínate qué pasa con esas cosas a nivel de meme, imagina también cómo termina afectando en cosas que son mucho más relevantes, po, ¿cachai? Mm, mm. Sí, sin lugar a dudas tienen un impacto en la red y sobre todo, como decías anteriormente, en el periodo de elecciones, que es un periodo en Sí. donde la gente se suele dividir bastante, se polariza el país entre unas u otras opciones y allí las fake news, las mentiras en redes sociales, la manipulación son, pero todos los días. Así que, bueno, coméntanos un poco qué podríamos comprender en general por fake news. Ya, mira, partiendo como de la definición de fake news, yo eso lo vengo trabajando en mi tesis del magíster, pues, y la quiero seguir explotando ahora en el doctorado. Y la verdad es que me he encontrado con varias formas de describirlas, o sea, de repente es como alguna información que no es totalmente válida, alguna información que no está completa también, por ejemplo, algunas... algún recurso también hoy en día se menciona no solamente como publicación, sino que se menciona también como algún recurso que contiene algún elemento que también puede ser considerado como no verídico, Mm, por ejemplo, no sé, pues hoy en día con la inteligencia artificial, por ejemplo, o sea, tú ves cómo están generando en redes sociales como estas entrevistas de personas X en la calle mm. y se están tirando chistes, digamos, ordinarios, picantes, ¿cierto? Como estilo profesor Rosa, una cosa así, ¿cachai? eh, y pareciera real por la forma en que se presenta y también por la iconografía que se utiliza. Por ejemplo, de repente se utilizan los logos de canales nacionales y cosas de ese estilo. Entonces, hoy en día el término como que ha mutado un montón. No solamente hablamos de texto, sino que hablamos hoy en día de otros recursos también más gráficos. ¿Ya? Y por lo tanto se hace más complicado también de detectarlo. O sea, si ya es complicado describir qué es, se hace complicado también detectarlo. Y eso también está estudiado. Me tocó revisar ahí un paper en donde mencionaban que más del 87% de los seres humanos no somos capaces de identificar realmente si una publicación es fake o no. Entonces, imagínate, digamos, el nivel de complejidad de esto, po. O sea, estamos hablando, no sé, po, de 10 publicaciones, 8 o 9 estamos fallando en la identificación de si es Mm. verídico o no. ¿Ya? En fin, es como el término ha mutado tanto, no solamente hay que atribuirlo a noticias también, porque el término proviene, digamos, de ahí como fake news, como noticia falsa, pero no necesariamente tiene que ser a una noticia, o sea, puede ser literalmente hoy en día cualquier cosa, tú bien lo dijiste, pudiese ser también un meme, ¿ya? Una sátira también, pudiese ser algo irónico, que es como característica también de estos memes, así como cualquier otro recurso que probablemente tenga alguna especie de de intención a lo mejor más negativa también dentro de sí, para generar también otras cosas en el resto, po. Caos, confusión, por ejemplo, polarización también, como difamación. Hay un montón, digamos, como de elementos que pudiésemos encontrar. Los famosos clickbait, por ejemplo, también Mm. pudiesen ser considerados. Entonces es muy, muy, muy grande, digamos, el escenario. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, los clickbait sí caen los medios de comunicación tradicionales en eso. Sí, No son totalmente. propios de los bots o de personas que se Exacto. dedican directamente a propagar fake news, sino que, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales sí creo yo que caen de alguna forma en ello, porque usan mucho el clickbait para que las personas accedan a la noticia. Entonces ponen el titular Sí,
Y pasa mucho, por ejemplo, de algún crimen, algo horrendo, pero cuando uno entra en la noticia, no sucedió en Chile, Claro, sucedió en un país súper lejano. Pero a sí, veces la gente ni siquiera entra a leer el artículo completo, se queda con la imagen y con la bajada, y en justamente. los comentarios en las redes sociales son un caos, de verdad, sí, pero un caos de desinformación terrible. Y eso yo creo que de alguna forma igual tiene otras implicancias como que la inseguridad sea muy alta en Chile, o sea, la gente realmente se siente muy insegura en las calles. Claro, justamente, imagínate que los medios nosotros sabemos acá en Chile que la mayoría son bien politizados de cierta manera. Cada medio tiene una línea editorial y es clara. Nosotros sabemos qué medios pertenecen a ciertos, como, no sé, partidos políticos o polaridades, ¿cierto? Como dentro de la política y que se aprovechen de cierta manera como de esto también como para enganchar o ir en contra como digamos, como del adversario, yo Mm, creo que es una jugada como bien sucia, po, pero se da, po, o sea, tú te metías a redes sociales de repente y aparece, como dices tú, el enunciado, la foto, qué sé yo, y lo típico, antes pasaba, por ejemplo, que tú tenías que darle clic para ir a esa página, ahora ni siquiera eso, ahora es como, revisa la primera publicación para ir a tanto, entonces, como que ahora se aprovechan un poquitito más de lo que llamamos como el engagement, que en el fondo es como lo que se genera en función de la publicación. O sea, el que una noticia o publicación en general sea trending topics, por ejemplo, que tenga ciertos like, dislike, o sea, interacción con ella, que se comparta, todo eso le llamamos engagement, ¿cachai? Como cómo se comporta el público con respecto a eso. ¿Cachai? Y es lo que finalmente hoy día prima, las redes sociales priman por esta interacción más que por la verificación. ¿Cachai? Hoy día estaba investigando justamente ese tema de, de cómo las políticas de las redes sociales, si bien tienen abordada, por ejemplo, temas relacionados a terrorismo, de repente a palabras que uno no puede mencionar, por ejemplo, algunas hablan de bullying, otras mm. de, por ejemplo, desnudos, maltrato infantil, tienen algunas políticas, pero respecto como a esto de la verificación de lo que se está publicando, no lo incorporan. Y es justamente por poner por encima el factor económico, que en el fondo es como hablemos de, más que Mm. verifiquemos lo que estemos hablando, ¿cachai? No sé si te hace sentido eso. Sí, sí, porque de hecho justo hoy en la mañana estaba viendo el canal de streaming que se llama Turno Live en YouTube. Es un canal de ¿Ya? streaming chileno. Y estaban ahí entrevistando a Guido Girardi en virtud del Congreso Futuro que se va a desarrollar en Chile. Entonces justamente estaban hablando de cómo impactan las redes sociales a las personas. Y él comentaba que finalmente de las redes sociales nos convertimos un producto, porque las redes sociales lo que ofrecen Dios. finalmente es tu información como producto y a través de esos comentarios, de esos likes, dislikes, de a cuáles enlaces tú accedes, cuáles son los artículos, las noticias que estás viendo, las páginas que sigues, Sí, etcétera, es que se genera un perfil de ti como individuo exacto. y esa información después se vende, o sea, se traza Claro, mira, para a eso se le que... llama microsegmentación, se le llama Exacto. microsegmentación ahí Ujú, en las redes sociales, ¿cachai? Por eso tú puedes ver, por ejemplo, cuando quieres publicitar un producto o cuando quieres, por ejemplo, tu empresa, como hacerla visible, tú cuando vas a asociarla a esa propaganda, tú le puedes indicar el rango etario, la ubicación, y indicar, por ejemplo, a qué cosas deberían estar relacionados estos usuarios. Es por eso, porque las redes sociales no están segmentando. Y es como que nosotros mm, no nos hemos dado cuenta de eso, pero es como la típica persona que de repente como que está criticando al censo porque le estáis dando tu root o le estáis dando como datos y tú vas al supermercado, le dais tu root y le dais, digamos, todos tus datos en cualquier parte, ¿cachai? Es algo totalmente contradictorio, po, pero como que no lo asentamos, no lo asumimos hasta que alguien nos lo dice. Po. mm. Sí, sí. Vaya, vas al súper, haces las compras del mes y automáticamente ya Ujú. la empresa sabe cuáles son tus compras Claro, recurrentes, cuáles son tus marcas exactamente. preferidas.
Y además te saben cuál es tu rango etario más o menos por tu root, etcétera. O sea, conocen mucha información tuya y eso les permite también orientar de mejor forma sus ventas, etcétera. O sea, la data Sí, que pueden sacar de eso es bastante. sí. Ese Ahora, es el por oro, po. ejemplo, Ese es el oro actual, po. El oro actual es la data, pues son los datos que nosotros mismos estamos regalando. ahora a mí igual me surge esa duda, por ejemplo, como usuario. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a dar esa información? Porque si de alguna forma soy beneficiado de una manera, puedo decir, ya, ok, estoy dispuesto a. Pero la información tiene que ser súper clara porque después tú le entregas cierta información a una empresa en particular, pero Sí, después esa información la tiene otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces al final, ese trato que hiciste tú primero con una empresa, exacto. digamos, cuando Sí, tú accedes a un portal de noticias y a través de tus cookies le entregas la información, tú se la estás entregando sí. a ellos, pero por detrás ellos después la comercializan con muchas otras empresas más. Claro, pero lamentablemente es como que estáis obligado a hacerlo, po, porque en el fondo es como que es como tratar de alejarse de una sociedad, po. O sea, tú vives en Chile y tienes que asumir las reglas que tiene Chile, po. Si tú, Mm, digamos, te metes en una red social y aceptas los términos y condiciones, estás asumiendo, digamos, como esos términos y condiciones, como que no hay mucho que hacer, po, ¿cachai? Tendréis que crear por ahí, como dicen, tu propia aplicación con juegos de azar, ¿cachai? Y como que no, complete lo que sigue, ¿cachai? Como que no mm, tenéis nada más que hacer, po, ¿cachai? Como que y al final la presión social también suma a que todos se están yendo a Instagram, tú te vas a Instagram, todos se van a TikTok, todos se crean un TikTok. Al final es el efecto de masa, po, ¿cachai? Te mm. obliga a ser parte de nomás, po. Sí, sí, yo creo que una vez que uno entiende los riesgos que existen en redes sociales, en el internet, tú puedes tomar las decisiones de decir, ok, voy a estar acá bajo mi responsabilidad, pero uno también Exacto. tiene que marcar un poco la línea. Yo personalmente, yo tenía TikTok, ya no tengo TikTok hace mucho tiempo, porque de verdad la cantidad de falsedades que existen ahí Sí. es absurda, algo que mi mente no puede, no puedo verlo. Es lo mismo que pasa cuando entro a Twitter, a X ahora. Eh, Puedo estar 2 minutos y de verdad es como, viejo, estoy viendo un hashtag para ver cómo le fue a la Católica, que es mi equipo de fútbol el fin de semana, pero entro a ese hashtag y la verdad es que todas las publicaciones tienen relación con otra cosa, con alguna claro. mentira o alguna noticia política, etcétera. Sí. Entonces, es de verdad absurdo cómo se están moviendo las redes sociales ahora. Mira, a mí lo que me ha pasado con las redes sociales es que siento que ahora como que cada una la uso para algo en particular. Pues Mm, ponte tú como Instagram, lo uso más para comunicarme con mis amigos. Eh, TikTok lo uso para reírme, ¿cachai? Lo uso como meme, ¿cachai? ujú. Y cuál fue la otra que me mencionaste recién? X. Ah, X. En X me pasa que la utilizo para usarlo como medio oficial de comunicación con, no sé, con alguna compañía, ¿cachai? Cuando tengo algún problema o algo así, lo uso de esa manera. Entonces ya como que cada una de ellas sé lo que me puedo encontrar y no gasto tiempo como en ponerme a revisar publicaciones de alguien más o qué sé yo, como que a cada una le doy su finalidad Mm, y chao. Ahora, ¿haremos eso, digamos, cada uno de los individuos que participamos en la red social? Probablemente no, po, ¿cachai? probablemente no. Mm. Sí, a mí me pasa lo mismo que mencionas tú. Yo había cerrado también mi cuenta de Twitter hace tiempo y tuve que abrirla porque necesitaba hablar con el banco. ¿Ya viste? Y el único canal de comunicación que tenía con el banco era Twitter, eran los Sí, mensajes de Twitter. Entonces tuve que abrir de nuevo la cuenta y ya al final me quedé ahí. Dije, mejor me quedo porque si tengo que hablar con el banco de nuevo, atienden súper rápido por acá. exactamente, sí. Entonces, claro, Hasta más finalmente hablamos rápido que con una una... llamada o algo, Sí, pues, te responde sí. mucho más Entonces, rápido. realmente le estás dando como un uso específico a cada una de las redes sociales. Instagram es como la red social del amor porque están tus amigos, tus familiares, Claro, entonces no hay hate. sí, No es un espacio de hate al menos para una persona común y claro, corriente. Para un sí, influencer, de más que sí. claro, sí. Bueno, el Sí, sí. influencer donde esté probablemente va a recibir, digamos, desde las dos veredas, pues, ¿cachai? Si uno no es Mm, monedita de oro, como decimos acá. Pero para el común, yo creo que es bien acertado eso, como que es la red social del amor, casi como ver a tu amigo, tu familia, sí, ¿cachai? Como cachar en qué están y eso, mantenerse sí. cercano dentro de lo que es la tecnología. Sí.
sí. Yo lo veo de esa manera, por lo menos. Ahí comparto un poco más de mi vida, pero por ejemplo, yo no comparto nada de mi vida en Twitter. Ah, Yo no, entro ahí para hablar con el banco y una que otra eso, noticia y sería. Pero sí, bueno, en realidad, como mencionábamos, las fake news tienen muchas consecuencias dentro de la sociedad. Y bien lo explicaba también en la introducción que hablaba de este caso, de este chico, que fue a una pizzería con armas a liberar niños que estaban esclavizados, entre comillas, pero el tipo después no encontró nada. O sea, llegó, abrió puertas, todo lo que pudo, entró a la bodega y no encontró absolutamente nada. Y es que, claro, él había leído en foros de Reddit, en Instagram, en TikTok, en diferentes redes sociales, había leído que habían chicos esclavizados ahí por una red del Partido Demócrata, esto en el marco de las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton, lo cual era finalmente todo falso, el Pizzagate, como se conoce. Entonces, imaginemos, las fake news ya no son inofensivas, no solamente poner publicaciones, como intentar manipular a la gente, nada, sino que también puede tener implicancias realmente hasta trágicas. El tipo pudo haber matado gente, sí. así, pero afortunadamente no pasó a mayores. Entonces, un poco, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias además de la manipulación y además de la viralización de las fake news? Porque las fake news viajan mucho más rápido que la verdad. Las mentiras Sí, se viralizan súper rápido, pero la verdad, cuando se intenta contrarrestar esa fake news, es difícil contenerla porque no se puede llegar con esa rapidez. sí, mira, hay varios factores que afectan a eso. O sea, lo primero que bien tú dices es que el cómo detenerla es complejo, ¿ya? ¿Y por qué es complejo? Porque imagínate que tú tienes que controlar el acceso a un estadio y eres el único guardia. ¿Qué pasa ahí? Pasa a toda la Sí, gente. sí. Entonces, imagínate, digamos, en las redes sociales que tenemos, yo tenía ahí el dato anotadito en alguna parte por acá, pero se generan más de, déjame buscarlo, lo tengo en alguna parte por acá, pero por ponerte un ejemplo, en ciertas campañas se han publicado más de 30 millones de tweets. ¿Ya? Por hora hay millones de publicaciones, por minuto, de hecho, hay millones de publicaciones. Entonces, imagínate, digamos, estar generando o controlando finalmente como qué cosa cumple y qué cosa no cumple, se hace complejo, eso es primero, como el tema de la masividad, eso ya es complejo. Si viene alguien por ahí desde el mundo de la tecnología pudiese decirme, oye, pero si estamos aplicando algoritmos no es lo mismo que tener un guardia, pues, o sea, que en el fondo es algo más físico, ¿cierto? Aún así es porque no encontramos del todo, digamos, elementos que nos permitan decir, oye, eso es falso. ¿Cachai? Entonces, Mm. ahí también tenemos un problema. Imagínate, por ejemplo, cómo funciona estos fact-checking. Los fact-checking funcionan en su mayoría por, en este caso, periodistas que buscan y corroboran si es verdadero o falso, po. Entonces, imagínate que eso también toma tiempo, o sea, no es algo inmediato. Entonces, lo mencionaste muy bien, está estudiadísimo. La propagación de las fake news se compara con la expansión viral, o sea, en el fondo estamos hablando de una expansión exponencial. En cambio, publicaciones que tienen componente verídico o completamente verídica se comparten 10 veces y termina. Pero en cambio, aquellas que tienen ese componente de falsedad dentro de ella o con estilo fake news, finalmente se propagan hasta por varios meses, incluso por más tiempo que eso. Entonces, no alcanzáis a decir como, oye, esto es una fake news, detente. Eso no lo puedes publicar, ¿cachai? Tampoco logras identificar qué, y este es uno de los temas que estoy trabajando, como qué intenciones son las que están presentes en las publicaciones, por ejemplo, ¿cachai? Como que hoy en día la mayoría de los estudios están relacionados a decir como, oye, esta publicación tiene ciertos indicios que son negativos y tiene otros indicios que son positivos. O sea, hay una polaridad que puede ser tanto discreta como continua, o sea, como sí o no, o en una escala de 1 a 5, ¿cachai? Como una cosa así. Pero no es capaz de decirte como, oye, esto está tratando de difamar a el candidato tanto. Como inmediato, Mm. eso no existe, ¿cachai?
Entonces, como que todas estas cositas que te estoy mencionando, sumado al hecho de cómo funcionan las redes sociales, la motivación esta de la interacción instantánea, la presión social también que sentimos como usuario de repente, como por ser el primero en querer compartir algo, ¿cachai? O el primero en interactuar con algo, la presión social también de repente en ciertos grupos en donde se comparte algo y porque se compartió en cierto grupo, es como que se le da más veracidad, por ejemplo, ¿cachai? Eso también pasa. Ahora con el tema político pasa un montón. De repente lo dice Mm, tal candidato y como que todos los candidatos de esa misma, o todos, digamos, como ¿cómo decirte? Como el aparataje del mismo partido toma la misma postura, siendo que a lo mejor siempre fue falso, ¿cachai? Entonces, mm, eh, es tan complejo de repente como de decir como, solo por esto no soy capaz de identificarlo. No, es complejo porque son muchas las aristas a considerar como para decir como, eh, esto es una fake news y por lo tanto no te permito publicarlo, ¿cachai? mm. Sí, sí, ahí como mencionas tú, son tantas las aristas que hay que analizar cuando uno está frente a una publicación que realmente es muy Mm, complejo determinar si lo que estás viendo es real o sí, no. Y hay un momento en el que uno dice, ya, filo, continúo, sí, po, dejo la publicación. Porque a veces a mí me pasa que yo veo algo y digo, voy a esperar un par de días porque seguramente se va a contrastar o va a aparecer más información sobre esto. Y claro, además, como son tantas las aristas que hay que analizar, de pronto uno va poniendo unas sobre otras. Por ejemplo, sí, me acuerdo que me pasó cuando era estudiante de la enseñanza media, recuerdo que cada cierto tiempo aparecían estas imágenes como una llamarada solar va a afectar los satélites de la claro. Tierra y nos vamos a quedar sin internet como 2 horas. Y yo siempre decía, no, esto es falso, esto es falso. Y un día mi mamá me dijo, no, mira lo que va a pasar y no sé qué. Sí. Y le dije como, oye, ¿y eso dónde lo viste? No, en las noticias. Y dije, ya, entonces, si lo Claro. dice mi mamá y lo vio en las noticias, es cierto. Y yo lo repliqué. Y mis amigos se murieron de la Claro. risa, po, se murieron de la risa con eso. Y es que, claro, efectivamente lo había visto seguramente en Facebook, pero no era una noticia real, no era un medio de No. comunicación confiable. No, imagínate, no sé si te acordáis tú del evento de la guagua. Ah, claro. Es lo mismo, pues, ¿cachai? Acá en Chile, para poner en contexto, en el fondo hubo un momento en donde se esperaba un gran sismo, un gran terremoto. Y se aludía que iban a hacer una guagua como con no sé cuantitos brazos y que sé yo, que acá, que allá. Y que escoba, pues, o sea, yo me acuerdo que en ese entonces estaba en el colegio, si no me equivoco. Y claro, uno como niño chico más incrédulo, pues, ¿cachai? Más inocente. Pero eh, nace a raíz de ciertas conspiraciones, a raíz de ciertos comentarios de adultos, po, ¿cachai? Entonces ahí tenía otro ejemplo, no solamente lo que tú mencionabas, o sea, lo podemos ver con algo más burdo, ponte tú más freak, no sé cómo queráis llamarle, ¿cachai? Sí, a mí hasta el día de hoy me sigue el terremoto de la guagua. ¿Eh? De verdad, hasta hace como 2 o 3 meses, una amiga, estábamos hablando sobre eso con una amiga. Me dijo, no, pero parece que fue un estudio de la Universidad de Chile y y me dijo, expandieron la misma teoría en todas las regiones de Chile. A ver cuál se la creía. Pero no sé si ¿Viste? realmente será verdad, pero eso me dijo. Yo quedé como, Pero ¿en imagínense, serio? sigue dando vuelta una tontera así, pues, ¿cachai? Entonces, Eso pasó como en el eh, 2006. ahí- sí, más o menos, pues. Ahí Hace tenía mucho un tiempo. ejemplo, digamos, como de lo que puede durar una fake news, po, ¿cachai? Porque, por ejemplo, algo que haya sido real, podemos hablar, no sé, po, de la Copa América, ponte tú. Y ya pasó, pues. Pasó, se Mm. habló un par de años, pam, terminó. Pero, pucha, estamos en 2025 y sacamos a relucir el tema de la guagua y ya me estáis contando una anécdota de una amiga que hace un par de días nomás te dijo lo mismo, entonces perdura, po, ¿cachai? Perdura mucho más en el tiempo. Sí, y es que además, esto, como cuando se habla de fake news, suelen tener también estos titulares rimbombantes Sí, po. que te hacen pensar como impresionante, increíble, o a veces cuando derechamente se intenta disminuir a una persona o humillarla, Mm, humillado, claro. quedó callado, etcétera, como ese tipo de titulares. Y trascienden mucho, y sobre todo en redes sociales como de video, he visto yo, en Sí, TikTok.
pasa demasiado. Sí, mira, ahí se menciona un término también como el framing, que es como el marco que se le da a la noticia, ¿cachai? Como de repente una noticia que aborda tal cosa, dependiendo cómo nosotros la enmarquemos o cómo la adornemos, puede ser considerada o puede generar cosas distintas Mm, a no solamente el hecho de informar, ¿cachai? Entonces, y mm. eso lo manejan los medios, pues, también lo pueden hacer. Sí, y ahí también hay mucho morbo de la gente que lo ve. Sí, totalmente, Sí, porque totalmente. ver un titular que dice humillado, lo Eso, dejó callado, no sé, lo dejó etcétera, callado. Sí. genera como, a ver, vamos a ver qué le dijeron a tal persona. Sí, Entonces sí, genera mucho morbo y eso se replica rápidamente. sí. Oye, y lo más chistoso, por ejemplo, que a mí me suele pasar mucho con mi esposa, ¿cachai? Y nosotros siempre lo agarramos para la talla, po, para el chiste. Siempre como que de repente como, oh, no sabéis nada, como que me enteré que estas galletas eran las más como sanas, las más saludables. Es que lo leí. Como que siempre lo mencionaba de la misma manera. No, lo leí y un estudio y qué sé yo. ¿Y dónde lo leíste? En TikTok. ¿Cachai? No sé si te ha pasado a ti, ¿cachai? Pero como que de repente hablábamos así como que tuviésemos la media base argumental, como de un estudio súper importante, y de repente, no, ¿dónde lo revisaste? En TikTok, ¿cachai? Entonces, así es como las redes sociales y a lo mejor también el ritmo de vida que llevamos, pues, ¿cachai? Como un ritmo de vida tan acelerado que de repente cuando consumimos estas redes sociales, el consumo de la información también tiene que ser rápido y no Mm, alcanzamos a verificar realmente si es verídico o no, po, ¿cachai? Viste que todas esas cosas mm. terminan sumando. Sí, de hecho lo comentó Luis Slimming en su ¿Ya? rutina en el Festival de Viña, dijo lo mismo, me acuerdo, dijo como, no, yo estaba viendo un estudio, lo leí en TikTok, Ah, ¿viste? y sí, y me acuerdo que lo dijo Ah, vemos. en Viña, Ya. y es que claro, finalmente hoy la fuente de información son las redes sociales, po. Sí, La gente no está leyendo el periódico, no, y si es que ve algún artículo online o algún título en alguna red social, pero la fuente de información hoy son las redes sociales. sí, Y ahí corremos mucho el riesgo de que lo que estemos leyendo no sea real. sí. Yo creo que estamos en una era de lo inmediato. ¿Ya? Lo Mm, conversábamos el otro día, no sé si te acuerdas, conversábamos del tema de cómo se ha transformado en base a la tecnología a lograr efectos inmediatos. O sea, como yo quiero la información ahora, yo quiero el dato ahora. ¿Cachai? Con todo esto de la inteligencia artificial también es como que tengo el dato al lado, po, ¿cachai? Hoy en día tú a Google le preguntáis como cuánto es 10 por tanto o 5 por tanto o lo que sea y te lo calcula solito. O sea, ni siquiera necesitáis abrir la calculadora, ¿cachai? Conviérteme esto a esto y después divídelo y lo va a hacer solo. Entonces, hoy en día ni siquiera estamos usando eh, la capacidad, digamos, cognitiva que utilizábamos antes, mm, ¿cachai? Y este también es otro factor más que se suma, digamos, a por qué las fake news, digamos, como que toman esta relevancia, por qué se propagan también un poquitito más, ¿cachai? No nos sentamos a analizar si efectivamente, digamos, es verdad o no. Hoy día, digamos, analizar justamente eso de respecto a, a que nosotros deberíamos como recomendación a lo mejor partir de la premisa de la desconfianza, ¿cachai? Como mm, de yo debería asumir que todo lo que me publican o todo lo que veo es falso. Yo debería partir de ahí, ¿cachai? Entonces, y a mm. partir de eso, ir a verificar la fuente, con la inteligencia artificial le podemos preguntar también, podemos hacer otras cosas. Entonces, pero ¿por qué confiamos? ¿Por qué tendemos a confiar antes? O sea, como que eso como Mm. que es inexplicable. A mí me pasó justamente igual hace como un par de meses atrás, y yo estoy en el grupo de WhatsApp del condominio donde vive mi mamá. Ya, Y ahí siempre publican fake news, pero de verdad. Y ahora no me aguanté porque dije, no, ya no puede ser tanto, voy a responder. Y claro, una vecina subió como una noticia de que habían personas dejando códigos QR en los autos. ya, Entonces, cuando tú escaneabas el código QR, no sé, era como un virus, te infectaba el teléfono, sí, no sé. Pero claro, entonces era una imagen como de una noticia. Entonces yo escaneé con Google Lens esa publicación y me llevó a un diario de Colombia, de una noticia que es como de hace 2 años atrás.
en Colombia. Y esa misma noticia también fue replicada en España, pero bajo la misma imagen, el mismo texto, o sea, estaba frente claramente a una fake news que había sido creada hace varios años atrás en otros países y que hoy había llegado a Chile. Entonces yo le expliqué amablemente en el grupo de WhatsApp a la vecina como vecina, eso no es verdad, bla, bla, bla. Investigué, eso sucedió en Colombia hace como 2 años, también en Ah, España, y fui y no me digáis que totalmente al final ignorante. te dijo, no, vecino, mejor informar. ¿No te escribió así al final? No, fui totalmente ignorado. Eso es lo que Pero termina pasando, pues, ¿cachai? Como que de repente, como en esa acción como de, era lo que te mencionaba antes, como de querer ser el primero en mm, avisar, en alertar al resto, finalmente estamos generando el efecto contrario, pues, ¿cachai? Como de, lo que tú hiciste estuvo muy bien, pues, o sea, le pusiste fin a esta fake news, pues, o sea, le dijiste como, oye, eso es falso, y a lo mejor ella no lo va a compartir más, pues, ¿cachai? Pero ella decidió hacer totalmente lo opuesto, pues, o sea, decidió confiar en la noticia y decidió compartir, po, ¿cachai? sí, es que ahí también la gente, yo creo que de alguna forma igual piensa en el, no, mejor prevenir Eso, que lamentar. sí, Entonces, por si acaso, total, si lo comparto no hago ningún daño, es mejor prevenir eso, a que después pase. sí. Yo creo que de pronto actúan con esa lógica también, pero Sí, no pero siempre pasa igual. igual, y no, totalmente, no, porque imagínate el caso de las antenas 5G, ¿cachai? Mm, El caso de la antena 5G para la pandemia ocurrió que en Gran Bretaña, en Reino Unido, se quemaron más de 70 antenas, ¿cachai? Y netamente porque se le atribuía a que estas antenas, tengo ahí como las premisas y a lo mejor las podemos compartir después en algún momento, pero hablaban, por ejemplo, te las voy a nombrar, decía, el 5G, los grandes titulares, el 5G causa COVID, el 5G emite radiación peligrosa, el 5G permite controlar mentalmente a la población, ¿cachai? Entonces, más de 70 antenas fueron incendiadas, netamente por una noticia. Entonces, claro, en este caso, como tú partiste diciendo, con el Pizzagate no terminó pasando nada, ¿cachai? En el caso este que mencionabas tú recién con la misma noticia del condominio, también no llegó a mayores, po. Pero hay situaciones en donde sí estamos generando una alerta en la población y sí han habido casos extremos, po, como el que te estoy mencionando, ¿cachai? Se quemaste una mm, antena, po, o sea, O sea, claro, imagínate el nivel de eso. claro, hay diferentes efectos. Un efecto es como el físico propiamente tal, el Sí, realizar una acción, que en este caso ir a una pizzería armado, quemar antenas, etcétera. O sea, ya es una consecuencia física mediante una acción sí, concreta, pero por otro lado también están las consecuencias que son un poco más silenciosas, que tienen que sí, ver con cómo se manipula la sociedad, quizás cómo se instalan mentiras, cómo la gente las va creyendo, cómo las va ujú, replicando. Entonces, de todas maneras, hay consecuencias. Ahora, claro, quizás algunas podremos decir, ya no es tan grave como el tema de la vecina que compartió esto del claro. QR, ya no pasa nada, ¿ya? Iba a quedar ahí, quizás en algún momento iba a ir cayendo sola la publicación, la viralización de Claro. esta noticia, pero en la mayoría de los casos yo diría que sí tienen consecuencias, un Sí, poco más silenciosas y otras quizás mucho más graves, pero las hay. sí, sí. Sí, incluso psicológicas, pues de repente, digamos, imagínate, volvamos al mismo tema de la guagua, pues, o sea, si estamos en una alerta viral respecto a que va a haber un gran sismo, imagínate nomás una persona a lo mejor de mucha edad, ¿cierto? Y que de repente siente un pequeño sismo y lo primero que se acuerda es de eso. Mm. ¡Pam! Patatús, po, ¿cachai? Entonces, de repente no le tomamos el peso a este tipo de situaciones, pero como tal, las fake news tienen efectos negativos. O sea, en ningún caso es positivo de lo que yo he revisado. No, o sea, un meme, si tú decís como que puede partir con una intención quizás más irónica o más Mm. de sátira o algo por el estilo, ya, te la creo, te la compro, pero esta también puede mutar, ¿cachai?
también está mencionado ahí en algunos papers de cómo algunos memes se han terminado transformando en fake news un poco más graves y que han terminado también generando este pánico, esta confusión también en la gente. Sí, y es que en realidad ni siquiera hay límite, ¿eh? Ahora se me está viniendo a la mente cuando ocurren catástrofes, cuando ocurren incendios, terremotos, cualquier tipo Sí, de catástrofe natural. También aparecen muchas fake news de hacia dónde si hay que evacuar o no, cuáles son las acciones a realizar, y se comienzan a viralizar videos, sí, imágenes, que a veces corresponden a alguna guerra en otro lugar del mundo, eso, pero generan un caos en la gente, que sí, generan miedo, tensión, entonces realmente las repercusiones son diversas, diría yo. sí, sí, totalmente. Mm. Oye, mira, lo otro que quería mencionar, ayer estaba leyendo una noticia de un medio de comunicación independiente en Chile que se llama Contrapoder, y en ¿Ya? donde entrevistaron a un creador de fake news. Ya, Y este creador de fake news era pagado, o sea, era un tipo que trabajaba para una compañía, y esto fue en el periodo como del año 2022. Entonces él comentaba que en ese tiempo, plena pandemia y todo eso, no tenía trabajo y le dijeron como, le ofrecieron un trabajo político, se trataba de política. Y dijo, ya, bueno, es trabajo, así que vamos. Y cuando estaba trabajando, se dio cuenta que lo que él tenía que hacer era compartir y crear también contenido falso. Entonces le mandaban el texto y él tenía que ujú, generar las piezas audiovisuales, ya, cortar videos a conveniencia, poner los títulos, o sea, poner música, etcétera, para que eso fuese replicado. Y decía que él trabajaba ahí en el metro Pedro de Valdivia, en Santiago. Hacía teletrabajo. No, imagínate, la oficina estaba en el metro Pedro de Valdivia, que igual es un sector donde la oficina debe ser seguramente bastante cara. Sí, Entonces, era una empresa, digamos, grande, importante, la que hacía este trabajo y seguramente lo hace hasta hoy. Y él decía que él estaba, no sé si arrepentido, pero él se sentía muy mal por lo que hizo, mm, porque compartió muchas mentiras y lo cual hasta el día de hoy le trae problemas psicológicos, porque él claro, se siente muy culpable de todas las mentiras que eso, tuvo que diseñar y expandir. sí, Entonces, y de a poco se están dando estas entrevistas. Yo creo que quizás hay mucha gente que realiza este trabajo porque compartir mentiras todo el día no puede ser para alguien que lo hace por hobby. O claro, sea, ahí yo creo que quizás son personas que viven de eso, trabajan de eso, no sé. mm, Y, y ahí yo creo que nos lleva a la siguiente pregunta en cómo nos puede aportar la tecnología para entender, comprender rápidamente qué es una mentira, si una publicación es real o no, si estamos frente a algo veraz o a una fake news. Eh, Entiendo que de pronto desde el punto de vista de la inteligencia artificial también no solamente sirve para generar estas fake news, sino sí, que también nos puede ser útil para entender y comprender qué estamos viendo, qué tipo de publicaciones están frente a nosotros en las pantallas y existen modelos de inteligencia artificial que pueden sí, hacer eso. ¿Nos podrías comentar sí. un Mira, poco más? respecto como a formas de corroborar, yo la verdad es que como te decía, el consejo a considerar es desconfía. Partamos de Mm, esa base siempre, o sea, desconfía de lo que estás revisando. Una vez que a ti a lo mejor te hace ruido lo que estás revisando, si es que realmente consideras que es relevante, hay que buscar fuentes, po, mm, tal como lo hace un periodista. Hay que buscar evidencia respecto de que eso realmente haya pasado, ¿cachai? Entonces, para efectos de eso, existen páginas como de fact-checking, por ejemplo, ¿ya? Puedes ir a lo típico, a medios que a lo mejor sean eh, conocidos, como radios, por ejemplo, periódicos, por ejemplo, canales de televisión también. Yo te aseguro que si es una noticia de relevancia, digamos, nacional o internacional, yo te aseguro que en 10 segundos va a estar, digamos, siendo transmitido en todos los medios. mm. Entonces, eh, es poco probable que algo que de verdad sea como tan relevante solamente se esté hablando en redes sociales.
¿sí? Si realmente eso es relevante, va a aparecer en otro medio. Y ya si, por ejemplo, uno se empieza a poner conspiranoico y empieza a decir, no, es que los medios están relacionados, de repente uno empieza a leer o revisar publicaciones de ese estilo. O sea, los medios no te quieren contar esto, bla, 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 y te empiezan a contar un montón de cosas, ¿cachai? Y tú vayas a revisar a lo mejor a otras fuentes, el propio Google nomás, es cosa de entrar a Google y preguntar lo mismo, y te vas a dar cuenta que no vas a encontrar nada a lo mejor relacionado, o a lo mejor te vas a encontrar con que eh, eso es una forma frecuente, digamos, de generar una fake news, o es una fake news conocida, así como lo dijiste tú con esta noticia, digamos, que del QR, ponte tú, lo mismo. La inteligencia artificial hoy en día también puede ser utilizada para corroborar algo, ¿ya? Hay que tener obviamente ahí algunos cuidaditos con la inteligencia artificial porque de repente también es medio mentirosita. También de Mm, repente llena algunos vacíos como con algunas cosas que se le ocurren, ¿ya? mm, Entonces, y eso es propio también como de todavía algunos problemitas que tiene la inteligencia artificial, así que también es para desconfiar, ¿ya? Entonces, yo recurriría en lo personal a, a, a lo más, digamos, tradicional, ¿sí? Y no es que porque a lo mejor sea más viejo que las nuevas generaciones, es netamente porque ya tienen, digamos, una cantidad de años funcionando, tienen también como una confiabilidad, digamos, un grado de veracidad también en lo que publican, un grado de responsabilidad también con lo que se comparte. Muchas veces cuando ellos se equivocan también después lo corrigen, indican mm, esto, la verdad es que estaba mal, hacen su fe de ratas y todo esto, ¿cierto? Pero dejarle literalmente toda la tecnología, yo siento que también es un poco como de reforzar lo flojo que estamos siendo, como de no hacer la pega de ir a verificar, ¿cachai? Como que mm, yo mm. dejaría dando vuelta esa premisa por cada uno de los que esté escuchando. Sí, sí, o sea, eh, el primero la responsabilidad está en uno, Sí, en primer lugar. Revisar, verificar si la noticia te llama la atención, tampoco tienes que verificar todo. De pronto estás frente a una no, publicación que da lo mismo, no es algo relevante para ti. Pero si hay sí, algo que te llama la atención, que si es una noticia relevante, claro, tienes que verificar quizás por otros medios. Y además que por lo menos en los medios de comunicación tradicional te aparece quién escribió la nota. O sea, está claro, individualizado, hay una responsabilidad ahí, hay un periodista. sí, En cambio, cuando la replica alguien así nomás en redes sociales, no hay alguien que se esté no, responsabilizando por eso. Muchas veces tú ves esas cuentas y no tienen la foto de alguien, tú no sabes, no aparece un nombre real, solamente un nickname. sí. Entonces, eso ya también son muchos indicios de que tienes que desconfiar, Sí, propiamente tal. y mira, Brian, como ahí aportando lo que tú decís, pues imagínate, tú lo mencionas en base a que tú estás viendo la publicación original, pues, ¿cachai? Como de, estoy viendo que la persona que está sin foto o que se llama, no sé, pues, Lalo Landa, ¿cierto? Está publicando tal cosa, ¿cachai? Pero imagínate que de repente cuando vamos a ver una publicación falsa, por lo general no es de la primera persona que publica, po. Por lo general es un repost del original, po. Entonces finalmente estoy revisando, ponte tú, si yo viera, por ejemplo, una publicación compartida por algún profe mío, a lo mejor, o un amigo mío, yo generaría a lo mejor un grado de confianza distinto que ver una publicación, por ejemplo, de alguien que no tiene foto y que se llame como te dije, ¿cachai? Como Mm, que eso también dificulta, digamos, el tema, po, ¿cachai? mm, mm. Sí, sí, es que es lo que decíamos recién, son muchas las aristas que hay que Sí, analizar. O es sea, re complejo, po. es demasiado. Entonces, hay un punto en donde simplemente tu mente ya no quiere más, ya Sí, sigue scrolleando, sigue scrolleando. Y a veces, en muchas ocasiones, es más fácil también repostear por lo mismo que decías tú, querer llegar con la noticia sí, antes, que también es un impulso, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado. sí, totalmente. A mí me ha pasado mucho que yo trabajo en el área de tecnología y yo me desempeño en el área de la ciberseguridad, de pronto estoy ahí en LinkedIn viendo noticias, veo algo que me llama la atención y digo, oh, quiero ir a compartirlo con mis colegas. Pero después Claro, digo, a ver,
veamos los comentarios por lo menos a ver si alguien tiene otra opinión sobre esto. Y me ha pasado que de pronto, no, la persona Eh, que lo publicó se sí, equivocó. Pero fue una sí, equivocación, fue de buena fe, no con el ánimo sí, de manipular ni sí, nada, sino que una equivocación. sí, Entonces, ahí sí, también uno tiene que tener esa sí, responsabilidad, por lo menos, de verificar lo que uno está claro, viendo y sobre todo sí, si lo vas a repostear, si lo vas a compartir con sí. alguien más. Que ese repost no tiene por qué ser, digamos, como malintencionado, como mencionas tú, pues si finalmente como lo que es malintencionado es el primero, po, el que finalmente es el emisor del mensaje, ¿cachai? Mm, No quien lo repostea. Hay otros factores que inciden, como ya hemos mencionado, en ese repost, pero no necesariamente tiene que ser negativo. Entonces tú con toda la mejor intención querías ayudar al resto, pero al ah. final ¿Y cuál será el target de persistó. personas que más caen en las fake news? Mira, también está más o menos identificado, pero de nuevo es complejo porque eh, como existe esa microsegmentación, uno también puede apelar a lo emocional y esa es una de las características que también tiene las fake news, como que abordan mucho el tema emocional y tú bien sabes en el fondo que lo emocional es subjetivo. ¿Cierto? Es Mm, subjetivo, digamos, respecto a lo que tú estés viviendo en un momento determinado, de tu edad, de tu gusto y eso. Entonces, el que estas redes sociales estén microsegmentadas facilitan en el fondo el foco de a quién quiero llegar. Y esto tú lo puedes ver, por ejemplo, en las propagandas políticas. Por ejemplo, o sea, si tú colocáis, por ejemplo, una persona eh, de, no sé, pues 80 años, 90 años, que está sin sus dientecitos en la calle, con la ropa, digamos, toda rota, lo primero que te va a generar a ti es un impacto emocional, po, ¿cachai? mm, Entonces, no estamos hablando que es un tema netamente de la fake news, tiene que ver con esa manipulación que podemos generar en el resto, ¿cachai? O sea, como target, como tal, es todos. Principalmente, si yo me tengo que atrever a encasillar a alguien, tendría que decir a las personas que son más adultas mayores, ¿ya? Que por lo general caen antes en las noticias por justamente esto de la confianza que te decía. O sea, a mí me pasa mucho que de repente llega de mi abuelita o de la abuelita de mi esposa, mensajes típicos como de hecho, por WhatsApp, pues imagínate, o sea, ni siquiera te estoy hablando de una publicación de Instagram, te estoy hablando como un mensaje tipo de WhatsApp que está diciendo como, oye, en Irak está pasando esto y qué sé yo, ayudémoslos con esto, o compartamos las típicas mm. cadenas que teníamos antes, no sé si te acuerdas de los correos, cuando de repente comparte El esto príncipe para de tal cosa. Nigeria. Es claro, ¿cachai? Esas cosas, po. Entonces, como tal, no hay un rango. Todos somos susceptibles, digamos, a eso. Mm. Yo recuerdo cuando era chico, información en internet era sinónimo de veraz. O Sí, sea, me acuerdo que cuando era chico era como, no, busca en Google. No, es que lo vi en internet. Y como el internet era una fuente de información tan grande, entonces automáticamente uno le daba credibilidad a ese sí, canal, a ese medio de comunicación, todo lo que estaba en internet. Eh, y hoy es todo lo contrario. Hoy ha sí, cambiado. Y eso me llama la atención porque normalmente, no normalmente, pero históricamente diría yo, las personas que tenían voz o que eran escuchadas eran porque aparecían en medios de comunicación importantes, ya sí, sea en la televisión, ya sea en los periódicos, en las radios, etcétera. Sin embargo, hoy cualquier persona puede tomar un teléfono, grabar un TikTok, grabar un Instagram, exacto. hacerse de cierta forma famoso, convertirse en un influencer o en un generador de contenidos. Es lo que estamos haciendo, de hecho, nosotros ahora. O sea, cualquier Sí, persona ahora tiene acceso a estos medios de comunicación que están en Internet y por lo tanto llegar a mucha otra gente. Y lo sí, cual en principio, la primicia me parecería genial porque no solamente se enfocan en los medios de conexión tradicionales, sino que hay medios alternativos. Pero lamentablemente estos medios alternativos también se están utilizando de mala manera, con sí, todas estas mentiras, con las fake news, con la manipulación, y lo cual entonces de alguna forma nos encasilla en la constante desconfianza, o sea, ya sí, no tengo, no tengo en quién confiar. sí, Tengo que desconfiar de todo lo que veo. Lo mismo que decíamos anteriormente respecto al clickbait, de pronto en una publicación hasta de un medio de comunicación serio, sí, no están tergiversando o no intentan manipular, quizás mentir derechamente tal, pero sí buscan al menos llamar tu atención
con el clickbait. Sí. Y no Uy, toda ahí la gente lee la nos noticia podemos ir completa. ahí como en una rama filosófica brutal, pues, o Mm, sea, imagínate que yo siempre he sido como de la premisa de que como seres humanos somos nefastos. Como que yo siempre lo he pensado así, como que como seres humanos sí. siempre buscamos primar por nuestro bienestar antes que el resto, ¿cachai? Ujú, Otros dirán otra cosa, pero como que yo por lo menos lo veo así, ¿cachai? Y obviamente hay mucho respaldo filosófico, ¿cachai? Aspectos psicológicos, justamente sobre esto, ¿cachai? Pero lo menciono justamente porque, claro, ahora lo estamos viendo relacionado al tema digital, po, pero pucha, tú vas por tal lado y vas con desconfianza, po, o sea, en la vida real, pues, o sea, te estoy hablando, tú vas por la calle y vas con desconfianza con tu celular, pues, tú le colocáis alarma a tu auto para que no te lo roben, pues, ¿cachai? Le colocáis alarma a tu casa para que no se metan a tu casa, le colocáis contraseña a tu celular para que nadie más se meta, digamos, a tu cuenta. Lo mismo, los correos, ¿por qué tienen contraseña? Para que nadie más se pueda meter a información que es tuya. O sea, si todos fuéramos, digamos, unos santos, ¿cierto? O que no pensáramos en eso de la maldad contra el otro, no tendríamos ninguna de estas cositas que estamos hablando. O sea, no tendríamos las fake news, no tendríamos a lo mejor esto que te digo, a lo mejor necesitaríamos nuestro nick nomás para entrar a nuestro correo y no una contraseña, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí, por eso te decía, como que a lo mejor nos podemos ir por una rama como muy, muy filosófica, bien profunda, respecto a cómo somos como seres humanos intrínsecamente y que por eso se terminan generando este tipo de acciones, ¿cachai? mm, mm. No El sé qué otro día opináis tú estaba por ahí. viendo, el otro día estaba viendo un diputado que estaba proponiendo vincular el acceso a TikTok con la clave única. Entonces, yo decía, pero bueno, le vamos a dar la información entonces a una empresa china Claro, de los ciudadanos chilenos, pues a través de la clave única. O sea, ya no sí, basta con darle tus cookies, tu edad, etcétera, sino que también hay que ahora darles el root y no, si no va por sí. ahí tampoco. ¿Ah? Sí, imagínate, No, darles información a Meta, que sabemos que claro, Meta ha incluso beneficiado elecciones en favor de alguien a través de su información, y ahora darle la información de la clave única. sí, No va por ahí sí. tampoco. Sí, no, ¿Mm? para nada. Po. Como te decía yo hace un rato, como que el oro, digamos, actual son los datos. O sea, hay por ahí algunas charlas que ponen como ejemplo a Airbnb, por ejemplo. Supongo que hay usado Airbnb y la mayoría lo conoce, pero es una aplicación que permite, por ejemplo, arrendar desde una pieza, ponte tú, un departamento completo, una casa completa, digamos, para estar, pues, ¿cachai? Mm, Y uno lo veía al principio de esa manera, pero hoy en día lo que mencionan, digamos, en estas charlas es que Airbnb tiene la capacidad del día de mañana ir donde una constructora o a un set, por ejemplo, un consorcio de casinos, por ejemplo, o de hoteles o de lo que sea, y decirle como, oye, yo manejo la información de qué lugar de esta región es donde hay más gente que se va a quedar en tales fechas, en tales horarios y qué sé yo. Y ya no solamente tienen el negocio del arriendo del lugar, po, sino que ahora mm, tienen información respecto a dónde alguien más se puede ir a instalar con un restaurante, con un casino o mm, algo así, po. ¿Y quién le dio esa información, esa data? Tú mismo, po, cuando te creaste la cuenta, mm, mm. ¿cachai? Cuando A ese pusiste que nivel, leíste po. cuando pusiste que leíste todo y aceptaste. Pero en Exactamente, realidad no claro, leíste cuando nada. leíste siguiente, siguiente. Oye, hay un capítulo Sí. muy bueno de South Park referente a eso, ¿no? ¿Ah, No sé sí? si lo habéis visto. Sí, pero muy bizarro. Eh, He visto South Park, pero no ese capítulo, No, creo. no, pero es muy bueno. Es muy bueno. Uno como del iPhone. Del iPhone. Ah, ya. Pero mira, ¿sabes qué? El tema de la información de los datos, yo creo que es un tema súper importante. Igual podríamos abordarlo Ese pues se llama, sí, en otro en otro capítulo capítulo. específicamente, porque de hecho hace poco en Chile también se legisló acerca de la ley de datos. Sí, Entonces también podríamos tratar un poco por ahí el tema, sí, que da harto sí, está bueno. para conversar. Sí. Oye, hablemos Entonces, ahí de algunos casos, po, ujú. de unos casos ahí interesantes. Hoy día me acordaba, ponte tú de A. Arnold, po. Supongo que viste A. ¿Ya? Arnold, po, o sea, un Sí, clásico. obvio.
en Hey Arnold hay un capítulo de Halloween en donde representan la guerra de los mundos, ¿ya? Ah, ya. Ujú. La guerra de los mundos como tal es un libro en el fondo en donde se cuenta una especie de invasión alienígena, ¿ya? Y sobre esta, en algún momento se hizo una especie como de radioteatro, en donde una emisora en particular representó lo que estaba narrado en el libro, y la gente que lo escuchó se creyó todo eso, po, se creyó. Entonces, imagínate que esto, si bien como tal no es una fake news, sino que era como una representación teatral, hay mucha gente que sí lo creyó, po. Entonces, esto mismo es representado en ese capítulo de Hey Arnold que te digo. Entonces, está Arnold por ahí, digamos, haciendo en la radio, contando tal y tal cosa. Y yo me acuerdo, no lo pude ver durante esta semana, pero me acuerdo que finalmente era como una torre de agua que tenía como unas luces y qué sé yo, y eso se dio, se prestó justamente como para lo que estaban conversando. Había Mm. justo, como era en Halloween, había gente también disfrazada de alienígena. Entonces la gente que Ah, lo veía ya. y lo estaba escuchando, ¡ay, qué la escoba! ¿Cachai? Entonces, y esos están basados, digamos, en un caso real, pues yo te lo estoy hablando desde la Mm. animación, pues, pero está basado en un caso real, ¿cachai? Se dieron todos los escenarios para Sí, pues, generar ese caos. O sí, sea, todo justamente. sí, O no recuerdo haber visto ese capítulo de Arnold, pero sí recuerdo la historia original, la anécdota. ajá, Y es que, claro, al menos en ese momento había como un medio de comunicación oficial, sí, la radio. sí, Entonces, todo lo que decía la radio era ley, era real. exactamente, Y claro, seguramente las personas no se dieron cuenta que era el radioteatro y pensaban que sí, era el segmento de noticias, claro. la paranoia, el caos. Sí, po. Imagínate, en un momento en donde la comunicación era netamente radial, eh, escucháis algo así de repente, no, pues quedáis mal, po, quedáis mal. Y sobre todo el tema a lo mejor como sumado a- al, al grado de especialidad a nivel de conocimientos que se tenían en años anteriores. O sea, hoy en día cada vez estamos más capacitados intelectualmente hablando, ¿cachai? O sea, hoy en día hay más magísters, hay más doctorados, hay más profesionales, entonces estamos también como en un nivel académico también más alto. Entonces, pero aún así, en contraste a esos años, seguimos cayendo, ¿cachai? Mm, mm, Entonces, netamente como el nivel cognitivo tampoco puede ser una relación en específica. Yo te lo mencionaba al principio porque para esos años, que si no me equivoco era 1938, sí, sí, aquí lo tengo anotado, 1938, eh, ya digamos como el grado de especialización o cognitivo quizás tampoco era tan elevado en cuanto al conocimiento que hoy en día tenemos como seres humanos. No digo que eran como menos inteligentes, sino que digo como hoy día conocemos más cosas que antes, ¿cachai? Hoy mm, desconfiamos a lo mejor un poco más. Pero ahora que tenemos este nivel también de conocimiento, aún así no somos capaces de detectar, po. Un caso ahí sí. típico, que no sé si te pasó con el cangurito. El cangurito en el aeropuerto, po. ¿Ya? ¿Cuánta gente vio el cangurito en el aeropuerto pensando que el canguro era real, po? Yo me acuerdo haberlo Y visto hasta en las noticias, yo lo ¿cachai? vi, Y ahí fue donde dijeron que era mentira. yo lo vi y no, la verdad no dudé, no dudé porque en realidad me pasó eso que lo vi y fue como, ah, mira un canguro no puede entrar al aeropuerto, oh, y tiene como sus Mm, manitos así y todo. ¿ya? Dije, ah, bueno, no lo encontré tampoco relevante, entonces ni lo Sí, cuestioné, ¿seguiste? simplemente seguí scrolleando. Pero estaba todo ahí, como un canguro para entrar a un avión, o Sí, sea, como que sí, estaba ahí explícitamente diciéndote, oye, esto no es real. Y además un canguro con, como con el pasaporte, el ticket en las manos, puede ser las patas. ¿Sí? sí. Está todo ahí a la vista para entender que no era real y claro, lo creímos. Pero también no quiero culpar a la gente de manera tan directa en este caso. ¿Por qué? Hace un año, hace 2 años, cuando salieron los primeros videos con inteligencia artificial, ¿te acuerdas de Ujú, esos videos sí, de este actor apellido Smith? No recuerdo el nombre, pero salían los videos de este actor como comiendo fideos, como unos maruchan. Y eran unos videos súper
súper locos, no sé, como las manos deformes. O sea, era muy mala la inteligencia artificial Sí, y en muy poco tiempo se llegó a tal evolución que te muestran un canguro con un pelaje que se ve súper real, sí, en donde te cuesta dudar. Entonces la evolución también fue muy rápida. sí, Fue demasiado rápido, entonces me acuerdo que hace un par de años atrás veíamos los videos con unas manos horribles y claro. hoy son videos, pero muy, muy, Mira, muy bien hechos. ahí hay otro tema interesante a abordar, pues, como el tema de la inteligencia artificial en general, pues, ¿cachai? Como la inteligencia artificial o la generativa también, que es lo que estamos mencionando, digamos, ahora. Generación de recursos que parten a través de un mensaje, ¿cachai? En ese caso, eh, lo podemos mencionar en ese capítulo que te hablo de inteligencia artificial, pero están basados justamente en modelos que buscan partir desde un elemento falso hasta generar un elemento que se parezca mucho a uno que sea real. ¿Cachai? Mm, Entonces, el único pero que yo siempre le menciono a mis alumnos cuando les hago clase de inteligencia artificial es que nuestro único como barrera o algo que nos detiene en este momento, impedimento, es la misma tecnología. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, yo no sé las características de tu computador, pero, por ejemplo, mi computador tiene 8 gigas de RAM. ¿Cachai? En un computador de 8 gigas de RAM no voy a poder generar la gran maravilla, po, ¿cachai? mm, Pero el día de mañana, en un computador, no sé, 16, 32, 64 y lo que sea, entre mayor recursos yo tenga en mi computadora, mejores cosas puedo implementar, pues. Entonces, a nivel un poquitito más grande, o sea, más escalado, entre más avance la tecnología, mejores resultados obtenemos. Y ahí está claro respecto como a este canguro, o sea, las gráficas que existen hoy en día, las grandes computadoras que existen, todo eso ha mejorado lo que antes en el fondo se veía feísimo con esos dedos deformes que mencionabas tú y qué sé yo, ahora se ven cada vez más reales. ¿Qué problema ves, por ejemplo, ahora? El tiempo, ¿cachai? O sea, si ahora tú ves esos videos, son videos cortos, no son videos mm, tan largos. Y es justamente de nuevo, por la traba del avance tecnológico. La tecnología a lo mejor ahora no te da para generar un video tan largo. ¿Cachai? mm, Pero el día de mañana tienes más tecnología, más elementos se incorporan a ese video, más duración y así, po, ¿cachai? mm. Entonces, la tecnología avanza mucho más rápido que como avanzamos nosotros. Sí, ese es una gran frase. La tecnología avanza mucho más rápido de lo que de lo que nosotros lo hacemos y de lo que lo hacen las regulaciones también. Es O un sea, buen punto las eso. tecnologías avanza así y la Sí, regulación legal sí. avanza muy lenta. Entonces, Mira, imagínate, tú que trabajas en el área de la ciberseguridad, po, ¿cuánto tiempo se han demorado en legislar respecto a la ciberseguridad? la ley marco de ciberseguridad, yo creo que tardó más de 8 años, por lo menos, algo ¿Ya? así, mucho tiempo. Y claro, hoy, bueno, desde el año pasado ya entró en vigencia la ley marco de ciberseguridad, se sacó adelante, hubo un acuerdo total en el Congreso después de mucho tiempo. Y es que Mm, la ley antigua tenía conceptos como los datos se almacenan en bases de datos, en cualquier lugar donde puedan claro. haber datos. Era como súper genérico, ¿cachai? Hoy no. Hoy tenemos incluso hay un organismo Sí, estatal que se encarga de velar por la infraestructura crítica también. Entonces hay una mayor regulación, pero se avanza muy lento. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con las criptomonedas. Las criptomonedas arrasaron y sí. mucho tiempo después llegó la legislación. Lo mismo pasa con la ley de datos. Esto La es de este inteligencia año. artificial, po, que Y la hace inteligencia poco artificial. se... Sí, Entonces, ese es un gran problema también. ¿Cómo hacemos que la regulación llegue a tiempo para que podamos tener un marco también legal de cómo actuar y cómo utilizar estas herramientas? sí, totalmente. Yo creo Oye, que ahí cumple un factor fundamental, a lo mejor algún ministerio como de ciencia o algo que norme la tecnología, derechamente, quizá un poco más aislado de la forma que trabaja a lo mejor el resto, digamos, de nuestras instituciones. ¿Cachai? Porque mm, no podemos esperar a que se termine legislando en tal parte, ¿cachai? Por último, como mm, principios básicos o algo por el estilo, no sé si me doy a entender, ¿cachai? mm. Sí, o sea, no podemos esperar a que se legisle en Europa, ver qué legislaron Claro, allá para nosotros estar ahí como exactamente, copiando al exactamente. lado. Sí, Sí. Oye, mira, dame un minuto, voy a pasar la ujú, grabación y vuelvo. Acá en la pestaña. Bueno,
Estamos hablando acerca de la regulación. Yo Sí, creo que en ese sentido, bueno, quizás de pronto yo conozco, tengo amigos abogados que saben bastante de ese punto, quizás una de esas podemos invitarlo en algún momento. sí, Eh, pero también creo que sería importante hablar de qué pasa con la regulación en los medios de comunicación. O sea, mm, a los medios de comunicación les cuesta mucho hablar de eso porque es de alguna forma, o lo entienden de alguna manera, como instaurar una verdad. Y a los medios de comunicación no les gusta sí, eso porque dicen que un hecho tiene diferentes ópticas de cómo lo veas. Y lo cual, sí, es verdad, ¿no? sí, Tiene asidero en la realidad. Pero también qué pasa con las personas que malintencionadamente utilizan esa premisa para desinformar o para instaurar ciertos rumores, ciertas dudas. Entonces, creo que en algún momento es algo a lo cual se tiene que llegar a legislar, porque si no, como hablábamos recién, vamos a llegar tarde, de nuevo, a un sí, fenómeno que ya está sucediendo y que tiene también sus repercusiones. Está documentado en otros países. Cómo se han modificado o se han movido la aguja en las elecciones, cómo han tenido consecuencias que hemos hablado también en este capítulo y no podemos esperar a que eso llegue a suceder no, para que recién no, sí. comencemos a hablar sobre eso. Hay que cambiar un poco ese foco. La verdad es que como que siempre hemos sido más reactivos Mm, que preventivos. Entonces, yo creo que tenemos las capacidades en Chile, sobre todo, de profesionales que se manejan en estas áreas y que son capaces de anticiparse a lo que va a pasar, ¿cachai? O sea, te voy a hablar como de alguna experiencia como súper básica que en algún momento yo tuve con mis papás en general, y no es que me esté jactando acá como el gran ciego que se anticipa al futuro, ¿cachai? Pero uno ya como informático, igual como que es capaz de pensar en qué cosas se vienen. Yo me imagino por el lado de la ciberseguridad, tú igual, ¿cachai? Como que veis como qué cosas se puede llegar a hacer. O sea, tú veis una herramienta y pensáis cómo la pueden vulnerar, por ejemplo. mm, En mi caso me pasó en su momento con el tema de las cajas. Yo le decía a mis papás antes como, papá, yo te apuesto que todos estos cajeros que están, o sea, la atención de las cajas en los supermercados, a eso me refiero, van a desaparecer y se van a cambiar por cajas automáticas, porque esto ya lo vi, por ejemplo, en las bencineras. Yo mm, me acordaba que había visto como en ese entonces, como en las bencineras, ya como que no había el típico bombero que era el digamos, ayudaba con la carga de la benzina del petróleo. Y se automatizó todo eso. Entonces yo le decía, no, mira, sé que me diga que acá se puede aplicar. Y de repente tú te empezás a armar en tu cabeza como todas las cosas que se pueden llegar a hacer dado que viste algo. ¿Cachai? Entonces, eh, tenemos esa capacidad como, no sé si como informáticos solamente, no sé si como ingenieros, no sé, pero yo creo que es propio también del ser humano ser capaz de anticiparse a ciertas situaciones. Entonces, que estemos todavía reaccionando y no anteponiéndonos a estas cosas que ya estamos pensando que van a pasar, ¿cachai? mm, Como que me parece como que no estamos explotando, digamos, nuestros profesionales. Nos capacitan porque hay becas, por ejemplo, por investigación, por formación de magíster, doctorado y qué sé yo. Si finalmente no las podemos explotar en situaciones como esta, como que me parece que estamos estáis desperdiciando desperdiciando talento. la materia prima, el Mm, talento. mm. Sí, sí. Bueno, son conversaciones que se tienen que dar con altura de miras, porque como dices tú, hay profesionales Sí, para hacerlo, sin sesgo ni tendencias, sino que se puede hacer de manera súper sí, responsable. Finalmente es parte del bien común y es sí, que en realidad quienes somos profesionales del área de las tecnologías no somos solamente o no nos podemos limitar a propiamente claro, el mundo tal como es que se ve mucho, ¿no? La gente, para la gente, alguien que es informático, arréglame la impresora. sí, Oye, eso. pero Formateame el compu. sí, po, pero en realidad no, tenemos una visión de cómo se pueden digitalizar Sí, procesos, cómo se puede ayudar a hacer algo mucho más eficiente y también podemos aportar en todos estos procesos. Ahora bien, se tiene que dar una conversación, como te decía, con altura de mira sí, para que todo esto, para que no nos llegue a pasar lo que ha sucedido en otros países, que tiene relación sí, con las consecuencias que pueden llegar a tener, por ejemplo, las fake news. Ahora vemos, por ejemplo, en Chile que hay desempleo, pero no sé, yo no he visto por lo menos ningún
ninguna investigación en donde se haga el contraste en desempleo versus el contraste con automatización. ¿Cuántos empleos se han perdido porque se han automatizado procesos? Porque también sería relevante, no significaría propiamente tal que no se estén generando puestos de empleo, sino que puede Claro, ser que hayan puestos de empleo que hayan sido utilizados por procesos automáticos, en donde la mano de obra no calificada ya no está en ese mundo, sino que ahora es un trabajo que hacen quizás robots, máquinas, etcétera. Y eso nos va a claro, permitir también orientar de mejor forma cuáles son los trabajos del futuro, cuáles son los empleos del futuro, cuáles son las profesiones, porque es muy probable que hoy estudiantes que están en la enseñanza media, cuando lleguen a la universidad, estudien carreras que actualmente no existen. Y eso exacto. pasa mucho. Entonces tenemos que Sí. O adelantarnos sea, a eso. imagínate, pues, se está pensando en bioinformática, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces son como cosas que anteriormente no se conversaban, po, Mm, ¿cachai? O sea, yo no imaginaba como que esa carrera pudiese a lo mejor existir, po. Hoy en día hay planes de formación que están relacionados a bioinformática, ¿cachai? Entonces hay un nivel de especialización distinto a lo que había en años anteriores y esto también es como para abrir un poco ese sesgo de vamos a perder trabajo. O sea, para mí la tecnología no pierde trabajos, lo que hace es reemplazar tareas. mm, En el fondo lo que termina haciendo, y está demostrado históricamente, o sea, con la revolución industrial, lo que se hace en el fondo finalmente es que si tú antes hacías algo de una manera, ahora lo vas a tener que hacer de otra manera y que probablemente es mucho más eficiente y también físicamente es menos desgastante para ti. O sea, imagínate, puedo poner un caso ahora respecto a lo que pasó con la minera, con esta mina, digamos, como en donde fallecieron lamentablemente estos trabajadores, ¿cierto? Entonces, quizás si esa acción que estaban realizando realmente estos trabajadores puede haber sido literalmente telemática, entonces imagínate, está ahí a lo mejor ya no exponiendo a estos trabajadores y ahora lo estáis dedicando a que estos los puedan telemanejar desde un punto mucho más distante a lo que estaban antes. Entonces, no es dejar empleos de lado, sino que es hacer que en el fondo se generen nuevas tareas a través de la especialización. O sea, yo no me imagino, yo creo que para nosotros es un poquitito más común, porque informático que no se mantiene actualizado se queda fuera del mercado, ¿cachai? Pero hay otros rubros que se mantienen literalmente estáticos durante toda su vida, ¿cachai? Pero hoy en día yo creo que eso ya no cuenta, o sea, necesitas mantenerte ahí como en el medio capacitándote, aprendiendo nuevas cosas, viendo qué se puede incorporar. Por ejemplo, la minería de datos. Hoy en día no hay carrera que no aborde la minería de datos, que no mm. aborde Python, por ejemplo. La mayoría de las carreras están abordando ahora lenguajes de programación, Oye, he visto ¿cachai? hasta sociólogos, antropólogos que manejan Mira, Python, ¿viste? porque trabajan en base a datos. Sí, Entonces, toda esa data la tienen que saber utilizar para que puedas realizar algún trabajo, alguna investigación, concluir algún fenómeno exactamente. que ocurre en la sociedad. Entonces, hasta en esa área Claro, pero maneja Python. compáralo con a lo mejor un sociólogo de años atrás, po, que Mm, probablemente hacía cosas en Excel a mano o en herramientas quizá un poquitito más antiguas, po. Hoy mm. en día, si este sociólogo a lo mejor no se actualizó, quizás puede seguir haciendo la pega, pero a lo mejor lo que se demora esta persona versus alguien que sí se capacitó, probablemente en eficiencia gane mucho más el que está actualizado. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, el tema del desempleo, sería interesante ver cuántos empleos han Mm, disminuido por automatización de tareas, porque eso nos estaría indicando como, oye, nos estamos atrasando entonces. Como país, la tecnología sí, está avanzando mucho, se están automatizando empleos, pero no estamos produciendo los nuevos empleos, los empleos de la sí, actualidad y del futuro. Entonces, nos permitiría también tomar decisiones en torno a eso, crear nuevas carreras, nuevas mallas curriculares, etcétera. Entonces, sí, no basta solamente con decir, oh, hay desempleo, hay que crear más empleos, sí, pero ¿qué empleos? claro, ¿Cuáles son los que se están claro, perdiendo y por cuáles los vamos a reemplazar para que haya más empleo? claro. ¿Cachai? ¿Qué Entonces, empleos, cómo formamos a estas personas para que tengan las capacidades para estos empleos también? ¿Cachai? O si mm, contamos o no con esas capacidades. Todo ese análisis, obviamente, hay que hacerlo. claro, sí, sí, es una vuelta súper, súper larga. Sí, Oye, totalmente.
Bueno, relacionado aún entre las fake news, que es lo que nos trae acá, hemos conversado varios temas. Yo creo que por ahí nos quedaría un poco profundizar en torno a las emociones, ¿no? Que buscan estas fake news como generar en la gente para que se vayan replicando rápidamente. ¿Cuáles han sido tus trabajos? ¿Qué has visto tú en torno a eso? Mira, yo he trabajado en base a otras dimensiones de la caracterización, ¿ya? Porque partí haciendo un trabajo de clasificación, que en el fondo busca como netamente como tomar texto y finalmente detectar si es fake news o no. Y la verdad es que los porcentajes son bastante altos, por lo general están sobre el 90% en la identificación. Ahora, el por qué, digamos, no basta con solamente incorporar una detección a nivel de clasificación, es porque no siempre estamos, digamos, relacionados a contar con la tecnología de forma inmediata. ¿Ya? Muchas veces, como lo hablamos al principio, buscamos nosotros identificar, digamos, al leer esa publicación, si es o no es una fake news, ¿ya? O sea, aquellos trabajos que también hablan de caracterización, o sea, elementos que puedan contribuirnos tanto para la clasificación, para nosotros como seres humanos también, tomar esto como un patrón o tomar esto como también una característica adicional a incorporar o a conocer dentro de, digamos, también es relevante. Y en función de eso yo desarrollé también un trabajo que lo denominé como frameworks para detectar emociones, ya que es la primera parte de un trabajo que quiero, digamos, escalar ahora en el doctorado, que habla de cómo nosotros podemos al mismo texto asociarle emociones, ¿ya? Hubo un estudio que se hizo en algún momento que también me gustaría eh, digamos, como escalarlo un poquitito más, es que a través de encuesta, por ejemplo, se les pasó a 100 personas, 1000 personas, palabras, ¿ya? Y se les colocaron emociones. ¿Ya? Y la idea en el fondo de este formulario era que la persona indicara cómo, según la emoción perdón, según la palabra, a qué emoción, digamos, la veía relacionada. Mm. Entonces, a través de esta cantidad de encuestas y palabras que se hicieron, y son un montón, la verdad es que ha ido creciendo con el tiempo, ¿ya? Se llama Lexicon, eh, Léxico de emociones, ¿ya? Ese es como el nombre, digamos, del dataset. Entonces, este dataset contiene emociones, contiene palabras y contiene un grado de asociación, ¿ya? Por ejemplo, entonces, si yo tengo la palabra... y me fue bien, por ejemplo, bien, ¿ya? Bien probablemente esté relacionado en mayor medida a alegría que a lo mejor a tristeza, por Mm. ejemplo, ¿ya? Entonces, tiene un grado de relación de 0,9, por ejemplo. O sea, significa que hay un 90% de relación con esa emoción. Entonces, a raíz de eso, yo lo aproveché para ponerlo en práctica en unos conjuntos de datos que había trabajado del coronavirus, de celebridades, rumores respecto a celebridades y de la política y empecé a agregarle emociones en base a esas palabras, po. Entonces, en el fondo, un texto que al principio parecía decir, por ejemplo, hoy me fue bien, ahora no solamente dice hoy me fue bien, ahora dice hoy me fue bien, alegría. Entonces, Mm. le incorporo, digamos, ese componente de la emoción en el mismo texto para que después con la clasificación podamos hacer otras cosas o podamos distinguir otros elementos a través de minería de datos. Entonces, lo que hice con ello fue como tratar de identificar qué emociones estaban más presentes en esos dominios, que eran tres, como te mencionaba, el coronavirus, la política y en este caso los rumores de las celebridades. Lo que terminé encontrando en el fondo es que, tal como lo dice la mayoría de los artículos, las publicaciones, es que efectivamente hay mayor nivel de emociones negativas. ¿Ya? Como la tristeza, el miedo, como angustia, como esas son las que más se relacionan a las fake news, ¿ya? En contraste a las que sí son verídicas. Y por otra parte, vemos también una diferencia gigantesca respecto, digamos, a lo que vendría siendo el dominio.
Porque no es lo mismo las emociones que se presentan en la política que las que se mencionan, por ejemplo, en los rumores. ¿Ya? En los rumores tenía también un alto contenido en emociones de alegría, a pesar de que eran, digamos, falsas, ¿cachai? Pero como estaban relacionadas a celebridades, existían, digamos, algunas palabritas que hacían en el fondo que gatillaran esa emoción de alegría en tal personaje. Por ejemplo, yo me acuerdo que decían cosas así como Justin Bieber es un éxito en tal cosa, y nunca pasó, por ejemplo, ¿cachai? Entonces no necesariamente era un componente negativo, pero que también era una mentira, ¿cachai? Mm. Por el lado de la política encontramos cosas más relacionadas a esto eh, de anticiparse a ciertas cosas, a la sorpresa, por ejemplo, y eso. Y en el lado del coronavirus, ahí fue como más raro, porque en el coronavirus tú encuentras distintas cosas, como por ejemplo temas más políticos, también de repente, el Estado o el gobierno de tanto no invierte en vacunas o qué sé yo. Entonces de repente hay publicaciones que a pesar de que el dominio sea un poco más de la salud, más del coronavirus, también tiene un factor político, ¿cachai? Mm. Entonces ese se vio como un poquitito más como mezclado o combinado en este caso con la política. Mira, ¿para qué me sirvió todo esto? Me sirvió en el fondo como para que este framework yo lo pueda aplicar en cualquier contexto y pueda caracterizar también esos contextos. O sea, que yo pueda decir como la política está por lo generalmente relacionada a estas emociones. Las celebridades están relacionadas a estas emociones, ¿cachai? Como que me sirvió para eso. Y en un contexto real, ¿para qué te serviría? Por ejemplo, para una propaganda. O sea, si en el fondo yo lo que quiero hacer es, digamos, relacionarla a factores políticos y estos factores políticos por lo general tienden a ser más de estas emociones, ver qué palabras utilizar para que en el fondo podamos revertir un poco eso que te estoy mencionando. ¿Cachai? Entonces, como que uno lo puede ver de esas dos aristas. Ahora, ¿cómo continuarlo después, po? La idea en el fondo ahora en el doctorado es agregarle ese componente de la intención. O sea, que ya no solamente sea como es negativo o positivo, o es falso o es verdadero, sino que ahora sea capaz de decirme como, oye, esta publicación o este recurso, porque quiero escalarlo a recursos, no solo texto, es que sea capaz de decirme como, oye, este recurso habla de difamación, está tratando de difamar a alguien. O esto está tratando, por ejemplo, de generar caos. O esto está tratando de verse beneficiado económicamente, por ejemplo. Mm. ¿Cachai? Como tratar de representar ciertas intenciones y ver cómo estas también se relacionan a las emociones. ¿Existirá a lo mejor una relación entre esas intenciones y esas emociones? ¿Cachai? Entonces todo esto aporta a que nosotros también podamos identificarlo, a que en el fondo también los mismos algoritmos incorporen conceptos adicionales también en esa clasificación. ¿Cachai? Oye, es una pega bien grande, porque Sí, se además, viene complicado. sí, sí, porque imagínate toda la cantidad de datos que debes tener para tener ese contraste, para cruzar los datos, tener esa información, es una pega gigantesca. Ahora, más o menos, esta investigación, ¿cuánto tiempo la llevas trabajando y cuánto tiempo crees que te va a tomar, más o menos, ya completarla? Ya, mira, yo lo partí en el magíster. Y eso me tomó, se me alargó un poquitito, se supone que eran 2 años, me demoré como 4 en realidad, temas personales y otras cosas adicionales, y de ahí que lo vengo trabajando. Y ahora en el doctorado se supone que deberían ser 4 añitos más, así que yo estimo entre 4 y 6 años más, a lo mejor en seguir puliendo esto, Mm. escalándolo también, y ver qué otras cosas también me arroja, porque de repente en el fondo uno planea algo y te encontráis con otra cosa en el camino, otro hallazgo, otra tecnología que aparece. O sea, imagínate si son 4 años y la Mm. tecnología avanza mucho más rápido, capaz que incluso me queda hasta afuera. Entonces, como Es parte verdad. de, po. Sí, sí, es cierto, es parte de... Oye, qué interesante el trabajo que estás haciendo. Yo recuerdo cuando leí tu paper, me pareció bien interesante la comparación que muestras ahí, porque yo digo, bueno, es una investigación académica, ¿ya? Pero las investigaciones académicas también tienen sentido cuando se pueden ser aplicadas a la realidad o al mundo más cotidiano, porque en el fondo de la investigación también creo que tiene la intención de poder aportar, no solamente desde el Exactamente. conocimiento, sino que también desde cómo se puede configurar la cotidianidad. Y hoy
la claro, tecnología y las redes sociales son parte de la actualidad. Eh, Te decía, estaba viendo Turno Live en la mañana y Guido Girardi hablaba de que en Chile el promedio de uso de pantallas es de 7 horas. O sí, sea, es demasiado, claro, es demasiado. Todo ese tiempo que quizás podrías estar utilizando en otras cosas, la gente lo utiliza está en la pantalla del teléfono. exacto, Entonces, si ese tipo de investigaciones que tú haces tienen ese tipo de repercusiones en la vida de las personas, en donde puedas, no sé, tener un plugin o algo que esté visualizando, monitoreando el teléfono para determinar qué estás viendo, claro que tendría un impacto súper importante, porque sería una ayuda directa a lo que estamos sí, visualizando. Entonces, sí. ojalá que vaya por buen Sí. camino esta investigación, que llegue a buen puerto y, Sí, yo creo y que que como dices sea... tú como académico, a uno que le gusta como el mundo más como de la enseñanza, del aprender, de eso, es contribuir a eso, a la formación de nuevos profesionales, a la comunidad también, más que con fines económicos en el fondo que uno sabe que siempre, digamos, como por Lucas baila el mono, ¿cierto? Pero existe un sentido también como de vocación que yo creo que la mayoría de los que hacemos investigación y hacemos academia tenemos, que en el fondo es eso, es como tratar de dejar una especie de legado Mm, en el resto a través de lo que tú le enseñaste a algo más, a alguien más. O si, por ejemplo, con esto yo logro evitar que una persona no caiga en un fake news, ponte tú, ya te dais por pagado, porque en el fondo significa que alguien está usando esto, ¿cachai? De mm, una u otra manera, quizás no directamente o ni siquiera sabe que lo está usando, pero, pero yo sí sé, po, ¿cachai? mm. Yo sí sé que esto está implementado acá o allá, y yo creo que no hay mayor satisfacción que eso. Sí, sí, yo opino lo mismo. Creo que falta ese contraste tecnológico, porque hoy, claro, existen los fact-checking, eh, Sí, pero no es una pega inmediata. O sea, no es algo que está en el momento. En el caso de X, por ejemplo, cuando tú ves una publicación, la gente puede añadir como, no comentarios, pero se puede determinar si el artículo si es tendencioso, si es real o no, claro, mediante el aporte de la comunidad. Pero ese trabajo tampoco es inmediato. O sea, tiene que transcurrir un tiempo desde que exacto, se realiza la publicación para determinar por la comunidad si estamos frente a algo que es real, si es impreciso, etcétera. exacto. Entonces, si este tipo de investigaciones podemos llevarlas a un contexto quizá mucho más práctico de la vida diaria, yo creo que tendrían un impacto súper importante en cómo se utilizan las redes sociales. Sí, esperemos que así sea, esperemos que llegue a buen puerto también. Y eso, pues seguir creciendo, digamos, en el mundo de la academia, seguir sembrando ahí nuevos profesionales, así como en su momento fuiste tú también, y ahora que estás ahí también ejerciendo, ¿cachai? Entonces, no, genial, genial de Sí, partir. sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, yo creo que vamos a estar constantemente hablando de los avances de la investigación. Es un trabajo que me parece muy relevante y como decíamos al principio, o sea, es talento que se está poniendo a disposición también Sí. de la academia para que esto llegue a algún lugar, no sé, de las personas allá A afuera, darle uso, sí, a darle el uso. Bien, oye, bueno, llevamos casi 1 hora 40 de sí. conversación. Se me pasó volando. Estuvo bien entretenido. Ojalá que Sí, podamos seguir teniendo esta conversación de manera frecuente, con nuevos temas. Ya hablamos acerca de la ley de datos, que es un tema que claro. podemos explorar también. Quizás Sí, ya está también anotado ya. está anotado, también podemos entrar de lleno más a la inteligencia artificial. Y bueno, si de pronto hay algún académico, investigador, investigadora que está escuchando, viendo este podcast Exactamente. y quisiera sumar su preciado conocimiento, sería súper bienvenido, porque la idea es que este espacio se transforme en eso, podamos conversar de este tipo de cosas. Sí, justamente, justamente. La idea es aterrizar un poco la tecnología, tal como, tal como lo mencionábamos al principio, o sea, detrás de todo ese término gigantesco que uno puede encontrar de repente en definiciones en Google, en inglés,
finalmente tú lo ves, tú lo consumes, tú lo revisas a diario y no lo sabes, po. Entonces, este medio es justamente como para dar a conocer todas esas cositas, ¿ya? Así que excelente, ojalá que puedan recomendar a lo mejor este podcast, esta primera entrega, de hacérsela llegar a más interesados y proponer, ¿por qué no?, otros temitas, po. No nos tiren hate, por favor. Después te imaginas, ahí Lo aparecen tachamos de clips, fake news y lo descartamos. te aparecen clips en Twitter de este podcast, pero totalmente desvirtuados. Sí, Sería lo más irónico. así mismo. Ah, bueno, Sí, nos estaremos viendo prontamente entonces con un nuevo temita. Gracias por tu sí, tiempo, Luis. igual, un gusto. Hablamos. Chao, Nos vemos, chao. chau.